Me gustaría platicarte en esta breve cápsula dos puntos importantes que estamos viviendo en nuestros tiempos e invitarte a su vez a dos reflexiones que seguramente estos dos cuestionamientos nos van a dejar. El primero es sobre la educación del alma. El segundo tiene que ver con qué es el despertar. Son dos circunstancias, son dos momentos que estamos viviendo en estos tiempos y que mucho de lo que vivimos y mucho de lo que vemos también tiene que ver precisamente con esto. Cuando hablamos de la educación del alma, es un término que seguramente te va a sonar raro, pero es todo lo que está pasando con la gran cantidad y cantidad y cantidad de cursos, clases, talleres, seminarios, que cada vez hay más y más y más. Muchos están enfocados a la psicología, muchos están enfocados al espíritu, muchos otros están enfocados a algo integral también. Pero ¿a qué nos referimos con esta educación del alma? Me gustaría poder compartir contigo en esta breve cápsula un poco acerca de cómo comprender la importancia de la educación del alma, ¿verdad? Primeramente, el alma muchas veces no sabemos qué es, tampoco sabemos dónde está, ni tampoco sabemos cómo interactuar con ella. Sabemos que existe porque nos los dice la filosofía o ciertas religiones o ciertas prácticas espirituales o porque lo leí en algún libro. Alma, ¿verdad? ¿Qué es esto del alma? ¿Verdad? Bueno, pues nuestra naturaleza, ¿verdad? Más interior, esa naturaleza que creemos que evoluciona, esa naturaleza que viaja a diferentes dimensiones, es lo que creemos que es esa alma que viene inclusive en procesos de reencarnación como estos que estamos viviendo ahora y que pues persigue precisamente este desarrollo, ¿no? Persigue como esta evolución. Si tratamos de entender el alma en términos de nuestro mundo físico, veremos que el alma no es tan distinta de cómo nosotros nos movemos en esta dimensión física, ¿no? En esta dimensión física, pues vamos a la escuela, aprendemos alguna habilidad, alguna técnica que nos sirva para trabajar o que nos sirva para ganar dinero o para superarnos, ¿verdad? Profesional, mentalmente. Tenemos varios intereses, ¿verdad? Que nos llevan, por ejemplo, a una preparación académica o a aprender un oficio, dependiendo de cuáles sean nuestras prioridades y nuestras necesidades también, ¿verdad? Entonces, nosotros en este mundo físico, ¿qué hacemos? Bueno, pues atendemos nuestro cuerpo físico, vamos al médico, ¿verdad? De alguna manera nos nutrimos, aprendemos a comer, hacemos ejercicio, tenemos ciertos hobbies también, bailamos, convivimos con otras personas. Entonces, en cierta forma, nosotros mantenemos una especie de condición en nuestro mundo físico, ¿verdad? Ahora que también ya se está haciendo mucha conciencia de la importancia de la salud mental, pues a lo mejor yo ya tengo mi terapia semanal o mi terapia quincenal, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, en cierta forma, en nuestro mundo físico estamos viviendo experiencias todo el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, si esto lo trasladamos a el alma, pues el alma también en su nivel, que es un nivel más espiritual y es un nivel mucho más desconocido en este mundo físico para nosotros, en esta comprensión, pues de alguna manera lo que vamos a experimentar en el alma es tratar de buscar este equilibrio y esta armonía que igual como lo buscamos en el mundo físico, en el mundo espiritual también lo vamos a buscar, ¿sí? Entonces, yo hago ejercicio porque me siento bien, yo bailo, canto porque me siento bien, yo voy a terapia porque me siento bien, ¿verdad? Yo me doy Reiki porque me siento bien, porque estoy buscando armonía y porque estoy buscando
equilibrio en mi vida. Y el alma entonces también busca esa integración. El trabajo del alma o la educación del alma puede ser cualquier habilidad, cualquier cosa, cualquier conocimiento que va a aportar ese equilibrio a nuestra vida y va a aportar esa armonía. A mí me gustaría que reflexionaras en este momento. Eso en lo que tú estás, esa práctica espiritual, esa filosofía de vida que practicas, ¿realmente está trayendo equilibrio y armonía a tu vida? En cierta forma es algo que te está ayudando a madurar en aspectos espirituales. Sería una buena pregunta para evaluar también cómo te encuentras en este sentido. Puede involucrar diversos métodos específicos que tengan que ver con esta estimulación espiritual, ¿sí? Pueden ser el trabajo con la conexión espiritual del yo superior, que eso puede ser a través del conocimiento de la astrología, por ejemplo, a través de la práctica de la cábala, del árbol de la vida, a través de los viajes chamánicos, a través de la oración, a través de la meditación, ¿verdad? Cuando hacemos todas estas prácticas desde la conciencia y las hacemos con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, verdaderamente empieza a haber una iluminación en nuestra vida y nuestra alma comienza a educarse, ¿verdad? Comienza a instruirse en aquellos conocimientos y habilidades que necesita para progresar, que necesita para avanzar, al igual como en este mundo físico, ¿no? Así como nosotros en este mundo físico vivimos experiencias traumáticas, de todo tipo, porque son parte de los desafíos que hay en esta vida. El alma también vive experiencias traumáticas. El alma vive una experiencia traumática, por ejemplo, de encarnación a encarnación, cuando tenemos el proceso de desprendimiento, que nosotros conocemos como muerte, también es un proceso traumático. Ciertas situaciones que se viven en el mundo físico, pero que nos llegan a taladrar inclusive el alma, como por ejemplo un abuso sexual. Ese puede ser un trauma no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual también. Hay muchas cosas que nos pueden gravemente traumatizar. Y cuando eso sucede, el alma también necesita atención. El alma necesita esta educación y necesita esta guianza para poder sobresalir y sobreponerse a situaciones que muchas veces preferimos evadir y olvidar. Cuando nosotros evadimos y olvidamos este tipo de situaciones, por lo regular, se complica más el proceso, ¿verdad? Porque no nos estamos haciendo conscientes y de alguna manera vamos perdiendo conexión con la vida espiritual, con la parte de la inteligencia superior. Entonces, es muy importante poder entender la importancia de la educación del alma, pero sobre todo también preguntarnos, el lugar en el que estoy, el conocimiento en el que estoy, la práctica en la que estoy, realmente me está haciendo consciente de este proceso que mi alma necesita, o solo estoy distrayéndome, solamente estoy haciendo como que sí tengo un trabajo espiritual, pero en realidad son otras cosas las que me están ahí distrayendo de ese verdadero trabajo alquímico. Un trabajo alquímico, un trabajo serio con el yo superior, es un trabajo en el donde escuchas tu voz interior, y eso quiere decir que a lo mejor habrá cosas que no te gusten y habrá cosas con las que no te sientas cómodo, pero necesitas escuchar y necesitas mirar y necesitas aceptar, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a hacer cambios trascendentales en nuestra vida, como por ejemplo cambiamos nuestra dieta, cambiamos nuestros hábitos,
dejamos alguna toxicidad como un vicio, por ejemplo, cuando dejamos de sentir tantos prejuicios, cuando nos abrimos a juzgar menos, cuando tenemos una práctica un poco más ecológica con nosotros mismos y con los demás, quiere decir entonces que nuestra espiritualidad está dando resultados. Esa educación del alma está haciendo algo en ti. Esa educación del alma está generando algo diferente en ti. Te perciben los demás como diferente, pero tú también te percibes como diferente porque algo está cambiando en ti, pero eso está cambiando para mejorar. Te estás haciendo más consciente, te estás haciendo más responsable, porque la responsabilidad es un valor espiritual también, ¿verdad? Del que a veces, muchas veces no se habla y sin embargo es sumamente importante. Cuando meditamos, cuando vamos a la naturaleza, cuando hacemos un ejercicio que nos hace conscientes de nuestra propia naturaleza interna, no solamente de la naturaleza externa, ¿verdad? Sino también de la interna. Todo esto de alguna manera nos empieza a transformar. Cuando empezamos a perdonar de corazón, cuando empezamos a sentir verdadera amistad, cuando empezamos a abrirnos a amar, cuando de alguna manera dejamos ir la máscara de víctima, la máscara de autocompasión, para abrirnos, hacernos responsables también de lo que pensamos, de lo que hacemos, ¿verdad? Que esto no quiere decir que nos vamos a volver como máquinas en automático sin sentimientos, no, al contrario, se trata de sentir, se trata de experimentar con honestidad nuestras emociones y nuestros sentimientos, reconocerlas, pero aprender a trascenderlas. La educación del alma te enseña a trascender precisamente todo tu bagaje emocional para poder al tiempo darte cuenta que hay cosas que superaste, que hay cosas que te cambiaron la vida para bien, hay cosas y hay circunstancias y experiencias que dieron ese paso a tu transformación. Eso es la educación del alma. Y me gustaría que lo tuvieras claro para que no te confundas. La educación del alma no significa que tú vayas a tomar un curso y te den un diploma, que vayas y aprendas una habilidad nada más por aprenderla, que tengas que aprender algo para ganar dinero. Eso se queda en otro plano y tiene que ver con otro tipo de situaciones. La educación del alma se trata de verdaderamente aprender de adentro hacia afuera y de que esa transformación interna que tú vivas cambie también tu entorno, cambie también tu vida y cambie todo lo que tú eres, todo tu interior y tu exterior en algo en lo que te sientes equilibrado y en lo que te sientes armónico. Esas son los dos puntos o las dos primicias importantes que la educación del alma puede aportar. ¿Cómo puedes identificar ciertas señales de que tu yo superior está tratando de conectarse contigo? Por ejemplo, cuando de repente empezamos a ver ciertas repeticiones de números, ¿verdad? Que muchas veces lo atribuimos a las manifestaciones angélicas. Ciertamente en nosotros existen manifestaciones angélicas y tienen que ver con el yo superior. Entonces, muchas veces esta parte de eh, el alma o el yo superior está intentando conectarse contigo, podemos empezar a ver como estas repeticiones continuas de números específicos, ¿verdad? Cuando empieza a haber una cierta separación también de personas que en su momento te hicieron daño o eran tóxicas, es muy importante darnos cuenta que la sanación y la educación del alma también no tiene que ver con que aprendas a perdonar para aprender a soportar. No tiene que ver con eso, porque también tiene que ver con que tú aprendas a cuidarte, con que tú aprendas a protegerte a ti mismo. Entonces, muchas veces cuando existe estas señales de conexión, hay personas que comienzan a retirarse de tu vida porque eran personas que en realidad no eran tan positivas a tu vida, que en realidad lejos de hacerte un bien, te hacían un mal. Y eso también es saludable cuando uno pone ciertos límites sanos a personas que a lo mejor no es ya ni el momento, ni el tiempo, ni algo que nos una, ¿verdad? Porque
Vibratoriamente nos unen las personas, nos unimos a las personas. Pero cuando trascendemos lo que nos une a las personas, entonces inevitablemente puede venir una transformación. Esa transformación es que las personas juntas se transformen y continúen ahora en una nueva etapa, o que venga esta separación, ¿verdad? Los sueños, por supuesto, también tienen mucho que ver con esto. Cuando empiezas a establecer límites saludables, cuando empiezas inclusive a disfrutar tus momentos de soledad también, cuando empiezas a ver que tus manifestaciones se aceleran y empiezas a manifestar y a manifestar realidades y cosas maravillosas en tu vida, todo esto son parte de la comunicación de tu alma y la comunicación de tu yo superior, que quiere estar ahí y que quiere estar presente. Ahora, finalmente, me gustaría explicarte qué es el despertar espiritual, porque todos estamos viviendo en este punto del despertar espiritual, pero muchas veces no sabemos a qué se refiere. Y también te voy a dar algunas señales que pueden identificarse para saber si estamos en este proceso de despertar espiritual. El despertar espiritual ocurre cuando una persona se vuelve consciente de su espíritu y comienza a seguir la guía de su espíritu, que muchas veces lo llamamos también nuestra intuición. En este punto comienzo a tomar decisiones que van en pro de mi crecimiento, de mi educación del alma, ¿verdad? Este despertar espiritual a veces puede ser un fenómeno completamente espontáneo, una circunstancia que viví y que me hizo choquear, que me hizo darme cuenta así de, no, pues necesito eh, enfocarme y necesito poner atención en este aspecto de mi vida, ¿verdad? Que de alguna manera no es buscar soluciones rápidas y fáciles, sino simplemente que vivimos ciertos acontecimientos que nos hacen reflexionar y que nos hacen darnos cuenta de la importancia que tiene la educación espiritual, ¿no? Esa conexión con mi yo superior y ese despertar espiritual. Te vuelves consciente de tu yo superior y te alejas a veces de ciertas cosas del mundo exterior, ¿verdad? Empezamos a tener un cambio de hábitos, un cambio de actividades que nos hacen ser más conscientes de lo que nos conviene o no, de lo que nos beneficia o no, ¿verdad? Si yo antes era de irme cada fin de semana con mis amigos al antro y a lo mejor a estar tomando, drogándome o qué sé yo, de repente hay situaciones que me empiezan a hacer sentido y me pregunto, ¿y este tiempo que yo paso, sí me divierto, pero qué me está dejando? ¿O qué es lo que realmente esto me está enseñando o hacia dónde estoy caminando? Cuando nos empezamos a cuestionar a nosotros mismos y nos empezamos a hacer preguntas de, ¿y para dónde voy? ¿Para dónde me está conduciendo la vida que llevo hoy? En ese punto es cuando empezamos a escuchar nuestra voz interior y empezamos de alguna manera a reflexionar y empieza la búsqueda también. Empezamos a encontrar verdades que nos sorprenden, que nos gustan, que nos iluminan, ¿verdad? Empezamos a sentir una necesidad constante de hacer algo que esté alineado con el propósito del planeta, de mi vida, de mi existencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que dar a este mundo? ¿Qué es lo que el mundo me da a mí? Esas preguntas son claves de un despertar espiritual, ¿verdad? Cuando tú te acerques a un grupo o a algo que tiene que ver con este tema de la espiritualidad, pregúntate, ¿verdad? O sea, si realmente te estás acercando porque estás intentando responder estas preguntas o por otras cosas que no tienen nada que ver como sentido de pertenencia o autoestima, seguridad, aceptación. Eso tiene que ver más con el autoestima y eso tiene que ver más con grupos de autoayuda. Pero los grupos espirituales deben de estar enfocados y además tú debes de ver que estén enfocados en responder este tipo de preguntas existenciales. Esta dirección del despertar espiritual
es muy importante encontrarlas precisamente en estas comunidades de tipo espiritual. Cuando te vuelves más honesto, cuando comienzas a ya sea aprender o recordar tus valores y los empiezas a poner en práctica, cuando empiezas a comer sano, cuando empiezas a honrar tu mente, tu cuerpo y tu alma por la importancia que tienen, cuando empiezas a sentir las vibraciones tanto de las personas como de los lugares también, y empiezas a sentir que necesitas expresar la gratitud, que te sientes agradecido por todo lo que tienes, inclusive hasta por las experiencias que te dejan rico en aprendizaje. Cuando en cierta forma también duermes poco, ¿verdad? Porque empiezas a tener más actividades de todo tipo y realmente estás más despierto a la vida. Cuando empiezas también a ser más libre de juzgar, tratar en todo caso de comprender lo que está pasando, las situaciones, cuando eres muy honesto con tus sentimientos, también cuando empiezas a desarrollar amor incondicional por ti mismo, por los demás, por los animales, por por las plantas, por la ecología, por todo esto, ahí es cuando estamos entonces empezando a experimentar un despertar espiritual. ¿Cómo podemos lograr este despertar espiritual? También podemos hacer algunas técnicas como conectarnos con la naturaleza y con la tierra, practicar la meditación, tomar conciencia de nuestros pensamientos, practicar la autocompasión y el perdón, meditar mientras nos enfocamos en la respiración, que es tan importante, ser honesto con nosotros mismos y con los demás, practicar el cuidado y el mantenimiento de nuestra energía, como por ejemplo el trabajo consciente de nuestros chakras, el trabajo consciente de nuestra anatomía energética, cuando soltamos el miedo, cuando soltamos el pasado, cuando cantas, cuando bailas, cuando ríes, todo esto te empieza a conectar con la parte divina, con la parte espiritual que existe en ti. Cuando te abres al conocimiento, cuando te abres a la verdadera educación espiritual, cuando te dejas guiar, cuando sabes lo importante y lo valioso que es recibir una guía correcta, una instrucción adecuada, ¿verdad? Muchas veces estamos en grupos en los que únicamente estamos aparentando, creyendo que estamos en un proceso de desarrollo espiritual, pero ni el grupo está realmente ni capacitado ni diseñado para dar esa instrucción espiritual, y tampoco uno mismo está en el lugar adecuado para poder tener ese despertar o ese crecimiento espiritual. Es muy importante darnos cuenta que aunque estemos en este momento en el auge de los grupos y que cada vez más y más gente se autoproclama como un director espiritual o como un guía o como una persona que está capacitada para poder llevarte en este proceso, la realidad es que uno tiene que observar los objetivos y la congruencia que pueden existir en este tipo de células o de grupos. Muy importante darnos cuenta que el tiempo, Saturno, ¿verdad? El tiempo es implacable. Y en la medida que nosotros invirtamos nuestro tiempo correctamente, adecuadamente, y sepamos lo que buscamos y sepamos cuál es nuestro objetivo de pertenecer a un desarrollo espiritual, en ese momento podemos nosotros poder sintonizarnos correctamente con los lugares y las personas que nos pueden ayudar y que nos pueden guiar en ese proceso. Así que, sin más, espero que esta información te haya servido, que esta información sea de gran utilidad, y recuerda que es muy importante saber qué es la educación espiritual y cómo identificar el despertar también espiritual. Temas importantes que estamos experimentando en estos momentos y que por lo menos en Wicca Luxofía somos conscientes, muy conscientes de la importancia y la delicadeza también de llevar correctamente estos procesos. Así que
Aquí estamos.